Antes de esto que me dio el Señor hoy día. Esta palabra me la dio el miércoles mientras estaba en la casa enfermito, preparaba el mensaje del Señor. El título de esta palabra es la fe madura y la fe inmadura. Amén. Santiago capítulo 2 versículo 23. Santo es el nombre del Señor para siempre. Yo le pido que usted ayude a clamar, porque hermano, me he sentido muy mal hoy día, con vómitos, con náuseas, y no estoy resfriado, digamos, en el sentido con fiebre, nada de eso. Una congestión nasal, pero son otros ataques que he tenido a causa de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia. Así que yo le voy a pedir que usted clame conmigo en esta hora para que yo pueda hacer mi trabajo. Amén. Amén. Santo es el Señor. Santiago capítulo 2 versículo 23. Hoy no está el hermano Eduardo, el papá de la Yasmín. Hoy día estaba de cumpleaños, se perdió el saludo. Bueno, tenemos a los recién casados ahí que vienen llegando de la luna de miel. Dios los bendiga, también a Franco y a Francisca, que se casaron la semana pasada acá. Pastora, dígame. Lo que pasa es que la mamá de Yasmín estaba muy enfermita y él se quedó cuidándola. Ah, ok, entonces le vamos a poner en oración también. También la mamá de Paulito, el esposo de Elizabeth, se lo llevaron al hospital urgente, así que también vamos a estar orando al final de la reunión. Leemos entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. Puede tomar asiento. Vamos a la palabra del Señor. Gloria al que vive para siempre. Santo es el Señor. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Mientras leía este versículo, he predicado muchas veces esta palabra. La he enseñado, la he estudiado muchas veces. Pero el Señor puso algo en mi corazón que yo lo quiero compartir esta noche contigo. Y tiene mucho que ver con el título de una fe madura y una fe inmadura. ¿Ya? Hay dos tipos de fe que se desarrollan en el cristiano. La primera es la fe inmadura, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tienes tu encuentro con el Señor y tú vienes al Evangelio y tú recibes una medida de fe. Si lo dice la palabra. Amén. Tú recibes una medida de fe. A cada uno se nos dio una medida de fe. Por ende, esa medida de fe es una fe inmadura, porque debe ser madurada. Amén. Un fruto no se puede comer hasta que esté maduro. Usted se come un fruto verde y le va a dar usted sabe, ¿sí o no? Entonces, el fruto está listo cuando está maduro. Alabado sea el Señor. Dios prueba nuestra obediencia y nuestra confianza. Primer punto, primer principio. Dios prueba tu obediencia y tu confianza. El texto que hemos leído habla de que se cumplió la escritura. Yo me preguntaba cómo se cumplió la escritura. Quiere decir que antes se había hablado de esto. Hermano, hay una escritura que necesita cumplirse en ti. Amén. Hay una palabra de Dios que se tiene que cumplir en ti, en mí, en la iglesia. Hay promesas de Dios. Tú caminas sobre una palabra de Dios. Yo camino sobre una palabra de Dios. Todo hombre y toda mujer que ha abrazado la fe en Cristo tiene palabra de Dios. Estábamos muertos, ¿cierto? Y la palabra de Dios produjo vida en nosotros.
Por ende, esa palabra tiene que producir vida. Sobre su pueblo hay una palabra que tiene que cumplirse. Tú debes entender que se tiene que cumplir esa palabra. ¿Por qué no se cumple? Porque cuando llegaste a Cristo, recibiste una palabra, recibiste una medida de fe, y esa fe debe ser madurada. Hay personas que pueden llevar 20 años en el Evangelio, pero tienen una fe inmadura. Una fe que no ha sido perfeccionada para llegar al estado de madurez. Amén. Necesitamos todos madurar la fe que Dios ha puesto en nosotros. Todo comienza con un granito de mostaza. Todo comienza con un granito de mostaza. Y como dice la palabra, que ese granito llega a ser el árbol o la hortaliza más grande de su género. Toda medida de fe se convierte en una semilla. ¿Quién produce esa semilla en nosotros? Es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Hasta ahí vamos bien. La fe es una medida que se te ha entregado. Es una semilla que se ha producido. Alguien depositó en ti una medida de fe. Uno de los frutos del Espíritu Santo es fe. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Qué más sigue? ¿Ah? Y fe, pues. Si la fe también es un fruto del Espíritu Santo, entonces imagínese usted que cuando usted vino a Cristo, el Espíritu Santo hizo sombra sobre usted, lo selló, empezó a convencerlo y a regenerarlo, y sobre usted hay 9 frutos que deben ser desarrollados. Usted puede tener la palabra, usted puede haber llegado a Cristo, usted puede tener el Espíritu Santo, pero puede tener esos 9 frutos, pero si esos 9 frutos no han sido trabajados, esos frutos están ahí. Amén. Necesitamos desarrollar los frutos del Espíritu para que se cumpla la Escritura en nosotros, para que se cumpla esa palabra que tú tanto anhelas, para que se cumpla esa palabra que te emociona cuando te la hablan, para que se cumpla esa palabra que cargas en tu vida. Necesitas desarrollar la medida de fe que se te ha otorgado. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios prueba la obediencia y la confianza. Y el texto dice, y se cumplió la Escritura. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. En este texto yo veo el cumplimiento de 2 promesas. La primera, fue justificado, y segundo, fue amigo de Dios. El resultado de que este hombre creyó es que terminó siendo justificado por Dios y terminó siendo amigo de Dios. Y luego pasó a ser el padre de la fe. Amén. Gloria al Señor para siempre. No basta con creer. Y ahí está el problema de todos. Es que cuando recibimos una palabra, creemos en esa palabra. Pero luego esa palabra debe ser trabajada. Esa palabra debe ser cultivada. Recuerda que tú eres portador de una semilla. Y si te hablara de los 9 frutos, de las 9 semillas del Espíritu Santo, cada una de esas semillas debe ser cultivada, desarrollada, trabajada. Es que Dios necesita la paciencia en nosotros.
necesita la mansedumbre en nosotros, necesita el amor, necesita la esperanza, necesita la templanza. Pero ¿de qué sirve que esos 9 frutos estén en ti? Porque están, hermano, están en ti esos 9 frutos. No es que Dios decidió decir, no, a la de mí le voy a cortar la cola y le voy a dar la mitad nomás. Dios puso sobre ti los 9 frutos del Espíritu. El problema es que la iglesia debe aprender a desarrollar y cultivar los frutos del Espíritu. Amén. La fe de Abraham se perfeccionó junto con sus obras. Dios le ordenó y él obedeció y confió y llegó a ser amigo de Dios y padre de la fe. Amén. La fe de Abraham se perfeccionó. Y aquí está el secreto de esta palabra. Es que tú puedes tener la fe, tú puedes tener la semilla, la medida, el fruto. Puedes apasionarte por una palabra que recibes de este lugar. Pero esa fe debe ser perfeccionada. Abraham tuvo que perfeccionar su fe para llegar a recibir resultados trascendentales en su vida. Él tuvo que perfeccionar la fe. Amén. Por eso el Señor dice que el que comenzó la obra en nosotros la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está perfeccionando su obra en nosotros. Pero nosotros somos responsables de perfeccionar la fe que Dios puso en nosotros para que se cumpla la Escritura. Porque dice, y se cumplió la Escritura. ¿Cuántos quieren que las promesas de Dios se cumplan? ¿Tú quieres que se cumplan las promesas de Dios en tu vida? Hay más de 3,000 y tantas promesas en tu vida. Puedes escoger una promesa para cada día del año, pero es letra muerta si tú no la cultivas. Es letra muerta si tú no la perfeccionas. Es una promesa inactiva si tú no la aplicas en tu vida. Es importante, es necesario. Abraham, para llegar a ser amigo, para llegar a ser justificado, para llegar a ser padre, él tuvo que perfeccionar su fe. Usted me dirá, ¿cómo, pastor, yo perfecciono la fe que tengo? Yo tengo fe, pero no veo las promesas de Dios en mi vida. Es que aún no te has metido en comenzar a perfeccionar esa fe. Gloria al Señor. Aleluya. La práctica de la fe viva y genuina se demuestra en actos de obediencia a Dios. La práctica de la fe viva y genuina se demuestra en actos de obediencia a Dios. Amén. No puede haber una fe genuina. Ahora aparece otra palabra. La fe perfecta. La fe que está a la medida correcta es una fe genuina. Es una fe viva. Es una fe trabajada. Es una fe que ha sido sometida a la obediencia y a la confianza. A través de las obras que Abraham hizo, él perfeccionó su fe. No quiere decir que Abraham nació con la fe. No quiere decir que Abraham tenía el tino para tener esa fe. No, la fe que yo te enseño esta noche es una fe que ha sido depositada por el Espíritu Santo, pero que debe ser perfeccionada. Y Abraham tuvo que ser perfeccionado para llegar a ser padre. Primero fue hijo en la fe, primero fue niño en la fe, y fue un niño en la fe porque también él mintió. La Biblia dice que en una ocasión Abraham tuvo que descender a Egipto porque le falló la fe, porque dice la Biblia que era mucha el hambre en la tierra. Entonces el padre de la fe no tenía fe.
El padre de la fe, el amigo de Dios, se le había acabado la fe. Y es normal porque somos hombres, somos mujeres naturales, que podemos tener dudas, podemos desconfiar, podemos tener esa inestabilidad. Es parte de la perfección, es parte del proceso. Por eso cuando Abraham, dice la Biblia que había tanta hambre en la tierra, que aun cuando él cargaba una palabra, caminaba sobre la palabra, a él le falló la fe. Tú dices, ¿cómo ahora es padre de la fe? Porque esa era la instancia donde la fe de Abraham estaba siendo perfeccionada. Gloria al Señor. Por eso la práctica de la fe viva y genuina se demuestra en actos de obediencia. Por ejemplo, si yo es sencillo. lo cierro, Cuando tú obedeces, tú estás trabajando tu fe. Cuando Dios te demanda algo, tú estás trabajando tu fe. Cuando Dios te da una orden, entonces tu fe está siendo perfeccionada para que luego se cumpla la escritura en ti. Es que Dios no solo quiere que se cumpla la escritura en Abraham, Dios quiere que se cumpla la escritura en ti, porque en ti también hay promesas. Es que no solamente estoy hablando de un personaje bíblico que disfrutó las promesas de Dios, estoy hablando de una iglesia que también puede disfrutar las promesas de Dios, porque la palabra de Dios no solo fue para Abraham, la palabra de Dios para Santiago, para Mary, para Denis, para Francisca, para Patti, para Sandra. La palabra de Dios es para todos. Pasará el cielo y la tierra, mi palabra no pasará. Mi palabra es vida y es espíritu. Sobre ti hay una palabra que se tiene que cumplir. Tú tienes que traerle cumplimiento a esa palabra. Tú tienes que acceder a ese cumplimiento. Es como yo digo, tú le das legalidad a las promesas de Dios. Cuando tú le das legalidad, tú te paras en esa palabra y esa palabra te defiende, te sostiene, te provee, te sujeta, te sustenta. Aun cuando cometas errores, es que los errores son parte del crecimiento. ¿Sí o no? Que hay que aprender a porrazo a veces. A veces los porrazos te enseñan más que una hermosa disertación. El porrazo es tu testigo. Cuando te caíste, ese porrazo testifica de que tú te levantaste y que de eso aprendiste. Alabanza al Señor. Entonces, como pastor, yo cultivo mi fe a través de obras. Ahora, ¿por qué Santiago? Santiago habla de Abraham. Pablo dice que no somos salvos por las obras. Y Santiago dice que somos salvos por las obras. Que no se malinterprete ese texto. Sería mucho explicártelo. Pero es que Pablo toma un contexto de las obras y Santiago toma otro contexto de las obras de la fe. Amén. Y si usted mira toda la escritura, por ejemplo, si comenzamos a leer del verso 17, nos vamos a dar cuenta. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. ¿Se da cuenta? La fe en sí misma está muerta, está inactiva, está estéril. Cuando tú llegas a Cristo, tu fe está estéril, está inactiva. Tú necesitas el obrar, el accionar, la obediencia, para que esa fe comience a activarse en ti. Amén. Amén. Por eso cada vez que tú tomas una decisión en una obra, cuando tú haces un sacrificio, cuando tú tomas una actitud de decisión, tú no lo estás haciendo para agradar al hombre, tú lo estás haciendo para crecer tú mismo, para perfeccionarte tú mismo, hermano. Tú mismo eres perfeccionado cuando Dios está tratando contigo y Él te manda a hacer algo. Él te dice, haz esto otro. Y aunque te cueste entenderlo, es la manera que Dios ocurra. Dios trabaja así. No esperes que venga un ángel y te diga, haz esto.
porque obvio que lo vas a hacer. Pero Dios te prueba a través de los instrumentos que Él ocupa. Como cuando yo daba el ejemplo del pastor. Dios ocupará a tu pastor para poder demandar de ti un crecimiento. Amén. Eso es así, hermano. La fe apartada de las obras es una fe estéril, una fe sin vida. Y es lo que dice Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces también. Los demonios creen y también tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y mire lo que dice Santiago en el verso 22. ¿No ves que la fe actuó? La fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Abraham tenía fe cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y sal de tu familia y vete a la tierra que yo te mostraré. Él tuvo fe, creyó, pero ahora comenzaba la aventura de esa fe que él tenía. Ya, porque Abraham era un creyente igual que nosotros. Abraham también recibió una medida de fe como tú y yo. Cuando comenzó la carrera, cuando comenzó el currículum de Abraham, cuando se le da una orden, cuando a ti se te da una orden, entonces cuando Dios comienza a cultivar, a darle crecimiento, a darle un desarrollo a tu vida espiritual. No sé si me va entendiendo. Alabado sea el Señor. Entonces cuando Abraham recibe la palabra de Dios y le dice, ándate de esta tierra, comenzó la aventura de la fe de Abraham. Y ahí comenzó. Él salió y comenzó. ¿A dónde voy a ir ahora? ¿A dónde voy a ir ahora? Este creador, este ser, me dice que salga de mi casa, dejo mis comodidades, dejo a mi familia, dejo mi nación y me voy. ¿A dónde me voy? Y ahí él iba con su familia, iba con Lot, con su esposa, con sus pastores, sus ganados. Y él dijo, bueno, si me dice que vaya, yo voy a ir. En el camino él se preguntaba, ¿y a dónde voy a parar ahora? ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Si en mi casa tenía comodidades, estaba el trabajo, había pan, había todo, y ahora ¿cómo? ¿Qué voy a hacer ahora? Ese proceso lo iba perfeccionando para que llegase a ser el padre de la fe. Ese proceso de duda y de cuestionamiento lo iba perfeccionando para que llegase a ser amigo de Dios. ¿Cómo lo hago? Decía él, se sentaba, me imagino, hablaba con Sara. Sara, ¿qué vamos a dar de comer a estos animales? ¿Qué le vamos a dar de comer a esta gente? No sé, decía Sara, tú obedeciste, yo te seguí a ti. Tú me dijiste que fuéramos, yo fui contigo, ahora arréglatelas tú. Entonces la fe de Abraham iba siendo cultivada. Y él aumentaba su fe. Y su realidad le decía, se equivocó. ¿Dónde vamos a ir a parar al desierto? No hay nada. Pero la fe de Abraham le decía, ten fe. Que si Él te dijo que te iba a bendecir, que te iba a proveer, Él te va a proveer. Y él tenía fe y también obedecía. Pero decía, Señor, si tú dijiste, yo te voy a obedecer. En esa instancia, la fe de Abraham estaba siendo perfeccionada. Porque la fe genuina se demuestra con actos de obediencia. Entonces él caminaba y decía, Señor, yo te voy a obedecer aunque no vea dónde voy a ir, aunque no sepa qué es lo que me espera más adelante. ¿Quién sabe así ahora?
Santiago, si yo te mando, no sé, te mando al desierto, a que te vaya a abrir una obra, humanamente vaya a cuestionar. Me decís, no, pastor está loco, ¿cómo me voy allá si tengo mi trabajo acá? Si acá tengo mi pega, tengo todo acá, ¿cómo me voy a ir allá al desierto? ¿Quién me va a sustentar allá en el desierto? Es normal, ¿cierto? Es normal que el Santiago se cuestione y diga, ¿será verdad? ¿No estará loco este pastor lo que me está diciendo? Pero dentro de su interior hay un Espíritu Santo que lo está agitando y le está diciendo, es que yo estoy trabajando tu fe, es que yo estoy cultivando tu fe para que tú crezcas, para que tú te desarrolles, para que sea perfeccionada tu fe. Es que Dios quiere una fe madura. Dios quiere una fe madura y no una fe inmadura. La primera señal que Dios le dijo, sale de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Qué terrible, hermano, en estos tiempos. Es difícil. Es normal que yo, no sé, que cualquiera, Alonso anda allá y que así una obra, levantáis una iglesia y no sé, vivía ahí, no sé. Dios me dijo que te mandara a ese lugar. Y es normal que el Alonso cuestione y será verdad. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando Dios te ha entregado una palabra, cuando Dios te ha entregado una palabra, esa palabra tú la tienes que mantener viva a través de la obediencia, de la confianza y a través de tu fe. La palabra está ahí. Soy yo el que le doy autoridad, legalidad y le doy sustento a esa palabra. Entonces Abraham salió. No, si Dios me va a proveer. No, si Dios me va a proveer. Si Dios va a ser conmigo. Dios me va a ayudar. Y resulta que se estanca en un lugar, levanta un altar, Dios lo provee y de repente viene hambre a la tierra. Ahí sí que fue peor la cosa. ¿Sí o no? Pero ¿cómo si el Señor me dijo que me iba a sustentar y resulta que hay una situación económica? Cómo comemos, cómo vivimos, cómo lo hacemos. Y más remate, me llueve sobre mojado. Y tuvo que bajar a Egipto. Y tuvo que mentir. Y tuvo que decir que su esposa era su hermana para que no abusaran de ella. El hombre, siendo perfeccionado en la fe, es que Dios no muestra el error de Abraham para juzgarlo, para condenarlo. Dios muestra el error de Abraham para que él pueda perfeccionarse, para que tú y yo seamos perfeccionados a través del error de Abraham. Que Abraham, en medio del error, Dios lo sustentó. Fíjese que cuando los hombres y el rey Abimelech iban a poner manos sobre Sara, porque dice que Sara era hermosa, porque las hijas de Dios son hermosas siempre, son hermoseadas por Dios siempre. ¿Usted ha visto alguna mujer hija de Dios que diga que era fea? No era fea. Por ahí está Lea la fea, no, pero no es otra cosa. Pero dice que Sara era hermosa de parecer. Y cuando el rey Abimelech quería poner manos sobre ella, escuchó por ahí que era esposa de Abraham. Y Abimelech recibió en la noche una revelación de Dios, porque en medio de tu error Dios también te va a proteger. En medio de tu mala decisión Dios también te va a sustentar, porque recuerda, hay una escritura que se tiene que cumplir, hay una palabra que se tiene que cumplir en tu vida. Dios le dijo, no pongas manos sobre esa mujer, porque esa mujer es del siervo y ese siervo tiene un pacto con Dios. Entonces al otro día le dice, ¿por qué hiciste eso, Abraham, contra mí? Podría haber llegado maldición sobre mí, sobre mi pueblo. Y lo dejó salir. Y salió con sustento, salió con comida. Y Abraham aprendió que no tenía que depender de eso,
sino que tenía que depender de su fe. Ahora, cuando él sale de Egipto, no salió con la misma fe que entró, porque su fe había crecido un poquito más. Su fe se había desarrollado un poquito más, porque supo que ese error que él había cometido le podía traer una consecuencia terrible. Entonces él sale de Egipto, él sale con otra fe, y él vuelve de nuevo y se alinea con Dios, y vuelve de nuevo a la palabra que Dios le entregó, y vuelve de nuevo y va. Y otro problema más, su familiar, Lot. Un problema terrible. Dios le dijo: sale tú con tu esposa a la tierra que... Y él se llevó a su sobrino Lot. Le trajo un problema terrible, pero también Dios lo perfeccionó. La fe verdaderamente madura y genuina produce buenas obras. La fe de Abraham fue perfeccionada juntamente con las obras. La fe del Espíritu Santo se manifiesta en obras, y las obras perfeccionan la fe. ¿Me escuchó ese? La fe del Espíritu Santo se manifiesta en obras, y las obras perfeccionan la fe. Abraham recibió una medida de fe, pero su obediencia a Dios lo llevó a tener un resultado de fe. Abraham recibió una medida de fe, pero su obediencia a Dios lo llevó a tener un resultado de la fe. Porque él recibió una medida, pero cuando él obedeció, entonces su fe fue siendo desarrollada. Amén. Recuerda, puedes tener una fe inmadura y no te has dado cuenta. Y a lo mejor por eso no se han cumplido las promesas sobre tu vida. O a lo mejor no ha sido el tiempo todavía. Una fe genuina produce resultados. Amén. Una fe genuina produce resultados. En Abraham produjo justificación y amistad. Solo así se cumple lo dicho por Dios, que el justo por la fe vivirá. Así se cumple la palabra. La palabra no se cumple solo con tener fe. Dios te va a demandar que tú le obedezcas. Dios te va a pedir algunas acciones para que tu fe crezca. Amén. Bendito sea el Señor. Abraham recibió una medida de fe, pero su obediencia a Dios lo llevó a tener un resultado de fe. Una fe genuina produce resultados en Abraham, y en Abraham, produjo justificación y amistad. Solo así se cumplirá lo dicho por Dios: el justo vivirá por fe. Hay una promesa: el justo vive por la fe, pero esa fe debe ser perfeccionada juntamente con las obras, como lo dice Santiago. Una fe sin obediencia es una fe vacía. Amén. Amén. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. La fe sin obra en sí misma está muerta. Porque hay gente que dice: pastor, yo tengo fe que me voy a sanar, yo tengo fe que las cosas van a cambiar, pero cuando Dios le pide algo no le obedece. Cuando el pastor le pide algo no le obedece. Cuando Dios le demanda un accionar no le obedece. Entonces, ¿cómo la fe le va a producir frutos? ¿Cómo la fe le va a producir cambios? La fe debe ser perfeccionada. Una fe sin obediencia es una fe vacía, es una fe inactiva, es una fe estéril, no produce nada, está muerta en sí misma, está inactiva, está inoperante. Por eso dice la palabra, dice: más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe en sí misma está muerta, o sea, la fe no tiene vida, hermano, si tú no la echas a andar. Está inoperante. El ejemplo de los 4 hombres que tomaron al hombre paralítico, lo metieron por el techo y el Señor le hizo el milagro. Es claro, ¿cierto? El paralítico tenía fe que se podía sanar.
Los 4 tenían fe que se podía sanar. Pero si ellos no hacían nada, se iban a quedar con la fe nomás. Y no iba a pasar nada. Y eso pasa con nosotros. Es que no pasa nada si tu fe no está activa en la obediencia. Dios te va a demandar obediencia. Y a veces Dios te demanda una obediencia sacrificial que te cueste. Cuando más te cuesta es cuando más tienes que accionar. Cuando más te cuesta es cuando más tienes que avanzar. Porque piensa que en ese momento Dios te está moviendo, empujando a que tú desarrolles una fe madura. ¿Lo entendió? O si no, está muerta. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Bueno, está llena la casa, dice la Escritura. No había por dónde meter gente. Hagamos algo. Hagamos una reunión, hagamos un atentado, busquemos la manera. Pero este hombre hoy día se tiene que sanar. Está el que lo puede sanar allá adentro. ¿Cómo llegamos allá adentro? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o hacemos algo? Hacemos algo. Entonces, imagínese usted cuando Abraham caminaba. Cuando Dios le decía, haz esto a Abraham. Él tenía 2 opciones. O se quedaba amurrado, como muchos se quedan amurrados cuando el pastor les llama la atención. Ahí. Pero él dijo, yo voy a avanzar. Yo voy a creer que no es el pastor, es Dios el que me está moviendo a desarrollar una medida de fe. Amén. Entonces los hombres dijeron, bueno, ahora sí, vamos a pescarlo a este y nos vamos a subir por el techo, vamos a hacer... ¿Usted cree que se preocuparon si la casa era de ellos? No. ¿Cuántas locuras has hecho cuando has querido conseguir algo? ¿Cuántas locuras has hecho? Háblame de una sola locura. A ver, muéstrame una locura de amor, todo al tiro. Una locura de amor, ¿qué no hacíamos con locuras de amor? Pero con locuras de fe, ¿qué es lo que has hecho? Por fe te has movido y has hecho locuras. Dígame, cortita pero buena. El pastor, el Señor a mí me dijo que me hiciera un traje de bailarina. Y yo dije, Señor, Estaba pidiéndole maravillas, Señor. Y la hice en la iglesia, donde yo pertenecía. Y lo cumplí. Y el Señor se convirtieron como 40 personas. Wow, tremendo. Maravilloso. Hermano, es que cuando estamos prendidos, hermano, la fe puede llegar a ser locura en nosotros. Pastor, fe, ese lado, cuando hicimos ese lado. Espero, ese lado. Todos lo conocen ese testimonio. Los que estaban esa noche conmigo, el Señor dijo, pongamos las manos, botemos a muralla por fe. Y a los 2 días había un camión allá afuera con materiales de construcción que Justo el material. La iglesia no gastó ni un peso. ¿Ah? Justo el material. El material justo. Una locura de fe muy conocida es de pistolero. Cuando se está acabando el gas y no tenéis plata para comprar el gas. ¿Cuántos los ha ungido el gas? A ver, ¿cuántos de los que están aquí saben que Dios responde en ese milagro? ¿Sí o no? Bueno, si usted no lo ha hecho, yo se lo recomiendo. Espere que se vaya a acabar el gas, y si usted no tiene plata, Señor, úngelo. Y el Señor, por favor, man, si estos son locuras de fe. La fe, mira, la fe no está sujeta a la razón ni a la lógica del hombre. Si tú vas a razonar lo que vas a hacer por fe, no vas a conseguir nada. Pero si tú cierras los ojos y te mueves y comienzas a caminar sobre las aguas, tenlo por seguro que vas a caminar. Tenlo por seguro que vas a comenzar. Entonces saca el pie del bote y ponete a caminar sobre las aguas y vas a ver que tu fe va a ser perfeccionada a causa de una decisión que tú tomaste. Y pueden haber muchas maneras, hermano. Yo sé que todos ustedes tienen una experiencia de fe con Dios, pero Dios quiere que esa fe madure. Amén.
Gloria al Señor para siempre. Mire, mi esposa el otro día me decía, José Luis, el Benjita le está quedando chica la ropa. Toda la ropa le queda chica, me dijo José Luis, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le dije, habrá que comprarla nueva. Y porque también nos falla la fe. ¿Sí? Si le falló a Abraham, ¿cómo no le va a fallar al pastor José Luis? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Alonso? ¿Sí? La palabra del Señor también dice, cuando hablamos de los argumentos, dice que no nos preocupemos por lo que hemos de comer o hemos de vestir. Si Él viste a las aves y a los lirios de los valles, ¿cuánto más lo hará con nosotros? Mi esposa tuvo un contacto de reino por ahí, le llegó una bolsa con ropa a Benjamín. Hermano, Dios conoce hasta tu talla. Hoy esos zapatos eran para mí. Ese pantalón era para mí. Porque Dios conoce hasta tu talla. Hermano, ¿usted cree que algo le quedó chico o grande? Era para él. Ahí anda. Mira, anda pinteado. ¿Quién lo vistió? El Señor lo vistió. Marca reino de los cielos. La mejor marca de todas. Porque Dios conoce todas las cosas. Y la fe de mi esposa fue más que la mía, o a lo mejor ni la fe mía, sino la fe de él. A lo mejor tenía fe, a lo mejor papá, si hubiese hablado, dice, ponte a orar, cabezón, para que el Señor te traiga. ¿Quién sabe, hermano, si esto es así? Esa es una fe genuina que produce resultados. En Abraham, después de un proceso, produjo justificación y amistad. Yo quiero ser amigo de Dios, yo quiero ser padre de la fe, yo quiero ser justificado por Dios, pero necesito caminar en obediencia y en confianza cuando Dios me pida algo, cuando mi pastor me pida algo. Aleluya. Y se quedaron callados, ¿eh? Una fe sin obediencia es una fe vacía, tenlo por seguro. Por eso, muéstrame tu fe, yo te muestro las obras. Y por eso, el mejor ejemplo que Santiago ocupa es la vida de Abraham. Porque Abraham tenía obras suficientes para justificarse. Él fue el padre de la fe, no por la fe que tenía, sino por las obras que él hizo. Porque la fe, las obras que él hizo, demostraron que él era un hombre de fe y de obediencia. Y eso es lo que Dios anda buscando. Para que se cumpla en ti la Escritura y las promesas de Dios, vas a tener que comenzar a obedecerle al Señor. Y Dios te va a demandar mayor cosa. Amén. Amén. Si no, vas a tener una fe inactiva. No sirve una fe inactiva. No sirve que vengas a escuchar la palabra, disfrutes y te vayas. Comienza a desarrollar, a cultivar una fe en tu casa, en tu trabajo, donde tú vayas. Dios te va a demandar algo adicional. Y no pienses que es algo que vino para incomodarte. Pienses que Dios te está perfeccionando. Es que lo dice la palabra. La fe de Abraham fue perfeccionada juntamente con la obra. Cuando viene algo sobre tu vida, piensa que estás siendo perfeccionado por Dios. Que Dios te está perfeccionando para algo mejor y algo mayor. Amén. Amén. Obras de obediencia y fe y confianza de Abraham. La primera dice, salió de su tierra sin saber a dónde iría. Y eso es obediencia y confianza. Amén. Amén. La segunda, creyó que Dios le daría un hijo en su vejez, siendo su esposa estéril. Segunda obra de perfección. Dios le dijo, tú vas a ser padre de muchos. Dice que lo sacó de la tienda donde estaba, le dijo, mira el cielo, así será tu descendencia como la estrella del cielo y la arena del mar. Y el hombre tenía 75 años y su mujer era estéril. ¿Cómo era posible que eso se hiciera real? La música, hermano, atento ahí, están durmiendo los sonidos. Aleluya. ¿Cómo era posible que pasara?
No tiene sentido, ¿cierto? No tenía sentido que Dios le dijera, vas a ser padre de muchos, y no tenía ni uno. Santo es el Señor, pero eso es obediencia y confianza. Tercera obra de Abraham que perfeccionó su fe: obedeció a Dios cuando le pidió a Isaac su hijo. Ahora, el que no podía tener hijo, tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y después, una vez más aparece Dios y le dice: Abraham, ahora dame tu hijo, tu único hijo, en sacrificio. Eso fue terrible. Eso fue para llevarlo a un nivel mayor de perfección. Recuerda que Dios comenzó una obra en nosotros y Él nos quiere perfeccionar. Él quiere que tú desates una fe tremenda. Dios quiere que tú desates una fe sobrenatural. Dios quiere que te muevas en fe y tu fe sea sobrenatural. No sirve la fe natural, porque en el mundo mucha gente tiene fe. Por eso tu fe tiene que ser sobrenatural. Creer en las cosas que no son como si lo fuesen. Alabado sea Dios. Él obedeció porque él sabía y creía que Dios podía levantar aún a su hijo de entre los muertos. Por eso dice que cuando él se fue al monte Oreb, al monte Moriah, se fue y dice que él enmancilló su animal, tomó la leña, tomó a su hijo y se fue con 2 criados más. Y antes de subir al monte le dijo: ustedes quédense aquí, porque yo con mi hijo vamos a ir al monte, vamos a adorar y vamos a volver. ¿Cómo es posible que él le diga eso si su Dios le estaba pidiendo que en el monte su hijo iba a morir? ¿Qué es lo que tenía cuando les dijo: iremos, adoraremos y volveremos? Tenía fe. La misma fe que cuando él salió no era la misma. La fe que lo hizo dudar no era la misma fe que estaba demostrando ahora. Una fe de locos, una fe distinta, una fe en otro nivel, una fe sobrenatural, una fe extraordinaria, una fe que supera toda expectativa. Pero esa fe estaba tan sujeta a la obediencia, esa fe estaba tan sujeta a lo que él creía, a su confianza en su Dios. Por eso, el que no da resultado tiene una fe muerta. El que no produce obras de obediencia tiene una fe inactiva, tiene una fe que no es madura, porque la fe en sí misma está muerta. Lo dice la palabra, hermano. La fe de Abraham estaba continuamente trabajando en conjunto con sus obras. Las obras de Abraham tenían una fuente de origen en una fe genuina y madura. Mire, la fe de Abraham estaba continuamente trabajando en conjunto con sus obras. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Es que la fe sola no sirve, las obras solas tampoco. No puedes separar la fe y no puedes separar la obra. Por eso la palabra dice que el evangelio no es por obra, para que nadie se gloríe. Pero las obras, cuando están caminando con la fe, eso produce algo diferente. Amén. Entonces, Abraham estaba continuamente trabajando en conjunto con sus obras. Las obras de Abraham tenían un origen, tenían una fe genuina. Había una fuente que sustentaba a Abraham. Que cuando Dios le pedía una locura, él iba a esa fuente y él decía: si Dios me sustentó ayer, Dios me va a sustentar hoy día. Si Dios me libró ayer, Dios me va a volver a librar de nuevo hoy día. Porque él estaba continuamente trabajando su fe. ¿Y qué te quiero decir? Que Dios quiere que tú trabajes tu fe, porque si no, tu fe está inoperante. Y tu fe inoperante no te va a salvar. Tu fe inactiva no te va a salvar.
entonces comienza a trabajar en tu fe. Cuando comienzas a trabajar en tu fe, Dios te va a comenzar a pedir cosas. Y ahí te vas a tener que mover en obediencia. Te vas a tener que comenzar a mover en fe. Y tu fe va a empezar a crecer. Vas a tener una fe diferente. Si en el año 2022 tenías una fe, en el 2023 vas a tener una fe mayor. Porque así vas a ir. Y cuando tú tienes una fe mayor, se te presentan desafíos mayores. Y vienen contactos diferentes. Y tú dices, ¿cómo yo estoy aquí? Si el año pasado estaba allá. Es que en el desarrollo del año, tu fe fue siendo perfeccionada. Y empezaste en un lugar y estás en otro lugar. Pero ¿qué pasa con esos que terminaron el 2022 en una posición y siguen en el 2023 en la misma posición? Y siguen ahí. Abraham continuamente trabajaba su fe. Continuamente Dios le pedía algo. Es que Dios no confía, hermano, como siempre lo he dicho. Dios anda buscando gente confiable que pueda él confiar nuevos desafíos. Dios no te va a mandar a hacer algo si tú no estás preparado. Dios no te va a dar un trabajo si tú no lo puedes hacer. Dios nunca te va a poner la gente para que les hables si tú tienes miedo de predicar a Jesucristo. Dios nunca te va a poner el deseo de hacer algo nuevo si tú no quieres, tú no estás preparado, si tú no lo buscas, si tú no trabajas para eso. Dios te va a poner nuevos desafíos cuando tú estés continuamente trabajando tu fe. Cuando tú estés continuamente activando tu fe. No te quedes con una fe inmadura. Busca la fe madura. La fe que te va a llevar a nuevos niveles de conquista. Una fe que te va a llevar a tener una posición de gobierno en el reino de los cielos. ¿Lo entiende usted? Estas son cosas que Dios pone en el momento. Dios nunca te va a poner en un lugar donde tú no estás preparado. Por eso dice el Señor, si me eres fiel en lo poco, entonces yo te pongo en lo mucho. Pues hay gente que tiene fe inmadura. Y en lo poco no le es fiel al Señor. No le es fiel al Señor en lo poco. Dios le pone un talento y ese talento no lo multiplica. Porque no puede, porque tiene miedo, porque está cansado, porque mil excusas, mil argumentos. Entonces el Señor dice, bueno, si Él no puede con un talento, ¿a qué le voy a dar 2? Le doy 5, lo voy a pasar. Y después estamos quejándonos, Señor, ¿cuándo me tocas? Señor, ¿cuándo me usas? Señor, ¿cuándo veo tu gloria? Señor, ¿cuándo puedo hacer esto? El problema no es de Dios. El problema no es del Espíritu Santo. El problema no es de la iglesia ni de tu pastor. El problema es que tú no quieres activar lo que Dios ya puso como una medida. Es una semilla, ¿cierto? Acuérdese. Es una semilla. Y esa semilla tiene 2 opciones. O crece o se queda como semilla. ¿Cómo quiere usted que quede esa semilla? ¿Ah? Un árbol, ¿cierto? Aunque otros vean en ti una semilla, tú piensas que eres un árbol. Aunque otros digan, no, si este no... Tú eres un árbol. ¿Ah? Con fruta, hermoso, todo lindo. Pero yo te puedo estar incentivando, motivando y provocando. Y si tú no lo crees, si tú no trabajas en esa área, si tú no obedeces cuando el Señor te pone en aprieto. Hay otra parábola que dice, este me fue fiel, en estas 5 cosas lo voy a poner sobre 10 minas. Mira, así dice la palabra. Este fue fiel en esta área, entonces está capacitado para ir a esta otra área. Así funciona el reino de los cielos. Hay escalones. Hay estrategias que Dios ocupa en nosotros. Cuando estamos preparados en una área, entonces Dios dice, ahora lo puedo poner en esta otra área. Gloria al Señor. Y ahí viene el cumplimiento de las cosas. Y tú dices, wow, ¿cómo es posible que esté viviendo esto yo? Y Dios te empieza a mover, y Dios te empieza a provocar cosas, y Dios te mueve y trae gente, y de repente te ves en un lugar diferente, de repente te ves hablando con gente diferente, de repente te sientes diferente, hablas diferente, miras diferente. ¿Por qué? Porque tu fe fue sujeta a un proceso, y ese proceso tú lo recibiste, lo aceptaste y comenzaste a trabajarlo.
Y entonces comenzaste a crecer, a crecer. Pero la fe en sí misma está muerta. Eso te tiene que quedar claro. La fe en sí misma está muerta. Y Abraham trabajaba continuamente en su fe. Dice que él luchaba esperanza contra esperanza. Y él luchaba. ¿Será verdad que voy a ser padre? ¿Será verdad que Dios me va a salvar a mi hijo aunque lo mate? ¿Será verdad que Dios me va a poner como padre de mucha gente? Y luchaba y peleaba, y a veces nos vemos en esa condición. ¿Será verdad que Dios va a hacer esto conmigo? ¿Será verdad que Dios me va a abrir una puerta? ¿Será verdad que Dios va a traer a mi familia? ¿Será verdad que yo voy a cambiar? ¿Será verdad que mi vida va a ser diferente? Y comenzamos a cuestionar a Dios. Déjate, hermano, de eso y comienza a caminar, comienza a avanzar, comienza a caminar en el rumbo que Dios ya ha determinado. El Señor en el camino va a arreglar la carga. El Señor en el camino va a alivianar tu carga. Dios lo va a hacer, porque tú tienes que creer que Dios tiene que traer cumplimiento a su palabra. Amén. Así le dijo Dios a Jacob: no te vas a morir hasta que yo cumpla mi promesa en ti. Hasta que yo cumpla lo que yo te he dicho, no te vas a morir. Así le dijo el Señor a Jacob, y todo se cumplió, y todo se va a cumplir en ti. Todo se va a cumplir en ti. Entonces comienza a despertar esa fe que un día fue entregada a una medida. Cuando vuelva el Señor a tratar en tu vida con algo parecido, tú le vas a decir: Señor, yo tenía esta fe, ahora tengo esta fe. Yo tenía una fe chiquitita cuando llegué a la iglesia, pastor, y mire, ahora tengo así una fe. Tenía una casita así, ahora tengo una casa de 10 piezas. Comencé con un negocio chiquitito, ahora tengo una empresa. Tenía un autito viejito, ahora tengo 3 autos, tengo 2 autos. Antes amaba poco al Señor, iba de vez en cuando, ahora no quiero perderme los servicios. Ahora quiero estar en la presencia de Dios, porque tienes que demostrar con hechos que tú has crecido, has desarrollado tu fe en el Señor. Aleluya. Dejo hasta aquí nomás la palabra o sigo. Las obras de obediencia perfeccionan tu fe. Las obras de obediencia perfeccionaron la fe de Abraham. Llevó su fe a la meta. Llevó su fe a una medida completa, a la madurez. Tienes que llevar tu fe a la madurez. Cuando tienes una fe madura, entonces todo desafío que Dios ponga en tu vida lo vas a poder conquistar. Lo vas a poder conquistar. ¿Lo cree usted? Todo lo que tú bates en la tierra lo batas en el cielo. Todo lo que Dios te dio, poséelo, porque Dios nos dio autoridad para poseer la tierra que Dios nos prometió. Cuando hay una fe madura, no importa cuán grande sea el gigante que está en esa tierra. No importa cuán grandes sean las murallas que rodean esa tierra. Si Dios dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo tiene que hacer. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el Señor. Las obras de obediencia perfeccionaron su fe. Llevó su fe a la meta. Llevó su fe a una medida completa, a la madurez. Para cumplir ciertos propósitos, las promesas de la palabra de Dios en nuestra vida, debemos tener una fe madura. Siempre. Y completa. No una fe inmadura, sustentada en emociones racionales. No. Hay fe inmadura porque está sustentada en emociones. Porque estás en el culto, creíste, lloraste, sí lo creo, gloria a Dios para siempre. Y me emociona, me entusiasmo y comienzo, pero luego en el camino abandono todo. A causa de una fe que está sustentada en emociones. Entonces cuando Dios te pone desafío, tú no puedo, no tengo tiempo, no sirvo. Gloria al Señor. Conclusión, una fe madura es aquella que ha sido perfeccionada por las obras de tu vida.
Una fe madura es una fe cultivada en obras, en sacrificio, negación y en decisión. ¿Escuchó? Conclusión del sermón. Una fe madura es aquella que ha sido perfeccionada por las obras de tu vida. Tu vida, todo lo que has vivido en tu vida es una vida perfeccionada para que llegues a un nivel de fe. Una fe madura es aquella que ha sido perfeccionada por las obras de tu vida. Una fe madura es una fe cultivada en obras de sacrificio, negación y decisión. Abraham se tuvo que negar a sí mismo. Abraham tuvo que sacrificarse. Abraham tuvo que sacrificar muchas cosas. Tuvo que decidir muchas cosas. Y tuvo que negarse a muchas cosas. Solo así podemos tener una fe madura. Si no, vamos a tener una fe inmadura, inactiva. Y van a pasar por delante de ti los milagros. Y vas a ver a otros que llegaron después de ti y están en un nivel superior. Vas a ver a otros que llegaron a la media jornada y tienen un mejor pago. Y tú que llegaste al primer principio, tienes el mismo pago. ¿Por qué? Porque en el proceso o en los caminos, en los años de servicio, de servir al Señor, tu fe se ha apagado, tu fe se ha enfriado, tu fe está inactiva. Vienes a la iglesia, alabas al Señor, oras todos los días, pero hay una fe que está inactiva, inoperante. Tu fe tiene que estar continuamente siendo desarrollada. Y vas a ver cómo Dios te pone en un lugar, cómo Dios te da señales, cómo Dios te usa, cómo Dios te mueve, cómo Dios pone gente para que tú seas un instrumento de Él. Esa fe madura es la que Dios quiere que nosotros tengamos, pero hay que negarse. Niégate. Cuando haya que venir a orar toda la noche, ven a orar. Amén. Niégate. Aunque estés muerto, cansado, aquí Dios te va a renovar la fuerza. Aquí Dios te va a renovar la fuerza. No le voy a contar lo que pasó anoche. Aquí. Pero había un fuego, hermanos, tremendo, hermano. Un fuego sobrenatural. Gloria al Señor. Anótese para la cadena de oración del domingo. Y vamos a seguir haciendo intercesiones de madrugada. No venga con expectativas de un gran culto, porque anoche no cantamos, no hicimos nada más que clamar a Dios, orar, algunos con pijamita, otros con frazadita, como sea, pero es que es lo que Dios quiere. Tu fe va a ser perfeccionada. Iglesia, activa tu fe. Incrementa, voy a pedir al coro que suba. Activa tu fe, incrementa la medida de tu fe. Es tiempo de perfeccionar nuestra fe. Pedro, ayúdame ahí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Con esto termino. Gloria al Señor para siempre. ¿Se alimentó o no se alimentó? ¿Comió de este pancito del cielo? Aleluya. ¿Estaba rico o estaba medio agrio? Empezó medio agrio. Amén. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre. Mire, con este termino, con este texto. Activa tu fe, incrementa la medida de tu fe. Es tiempo de perfeccionar nuestra fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 al 10. Llévate estos versículos de regalo. Mira, con esto quiero consumar este sermón. Y este es uno de los secretos para poder activar tu fe, para poder trabajar tu fe. Mira, vosotros, hablándole a la iglesia, también, escucha el coro también, que para ustedes también. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Siga, hermano, hasta el 10. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad.
Hasta el 10. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ocioso. Hay mucha gente que tiene la fe ociosa. Hay mucho ocioso, hermano, a causa de esto. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hasta el 10. Pero el que no tiene estas cosas, mire lo que pasa. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa eso? Que esa persona ya había recibido algo y se olvidó. ¿Por qué se olvidó? Porque su fe se quedó inactiva. Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si usted hace estas cosas y usted mantiene su fe activa, estas cosas no te van a dejar caer jamás. Ahora, ¿por qué te caía cada rato? Porque te olvidaste de lo que Dios hizo en ti y decidiste echarte los laureles, decidiste quedarte echadito ahí y bueno, que otro trabaje. No, Dios te llamó a trabajar, Dios te llamó a dar fruto, Dios te llamó a tener una fe activa, viva. Amén. Dios te bendiga, no te molesto más. Póngase de pie. Alabanza al Señor. Fue larga la palabra hoy día. ¿Cuánto estuve predicando? ¿Cuánto, hermano Roberto? 3 horas y 5, ¿cuánto? Y 5 minutos.